La ciudad de los perros, que hablaba de colegio, de estudiantes, de calles que yo conocía por las cuales caminaba. Me abrió todo un mundo diferente. Entonces para mí era siempre una expectativa que si yo llegaba a ser cineasta, me encantaría llevar esa novela en cine. Entonces cuando se estrenó una película mía que se llama Maruja en el infierno, Mario Vargas Llosa, en una entrevista, mencionó que estaba en Lima en esos días cuando se estrenó, que le había gustado mucho la película y que entonces eso me animó a yo acercarme a Mario, porque en la novela Pantaleón no llega a tener ese cariz un poco patético que tiene la película, ¿no? Yo en la actuación con los guionistas, con Giovanna Polarolo y con Enrique Moncloa, lo que había sugerido es que la película tenía que tener al mismo tiempo esa línea de humor que tenía, pero que tenía que tener un fondo dramático también, ¿no? Porque la primera adaptación que hizo Mario de la novela fue todo en un tono muy humorístico, muy francesco, y no había funcionado bien, ¿no? Parecía una cosa como muy ligera, se quedaba todo en la parte más anecdótica, bromista, ¿no? de la historia. Y yo quería que hubieran personajes de carne y hueso, que incluso a la muerte de la colombiana, la brasileña, y que es una mezcla bien extraña, porque el personaje está absolutamente conmovido, pero las cosas que dice resultan tan curiosas, ¿no? Defiende a la colombiana como si fuera prácticamente un soldado de la patria. Pero esa mezcla de esas cosas, que ese es uno de los momentos más brillantes de Salvador en la película. Se ha dicho de paso, fue una escena que lo puedo comentar después, una escena increíble, cómo pudimos hacer esa escena en las condiciones y las circunstancias en que se dio en el momento de la filmación. Pero eso le parecía, lo dejó un poco descolocado, pero me dijo, me ha gustado mucho, y él después hizo algunas declaraciones donde valoraba un poco ese lado que había explorado la película, ¿no? Siempre, la verdad, yo estaba demasiado asustado casi para sacar conclusiones del guión, porque yo no conocía a Pancho, obviamente sabía quién era Pancho Lombardi, pero no lo conocía, y recibí la llamada de Ricardo Velázquez, gran actor, amigo y asistente de dirección de varias películas de Pancho, que me dijo, Pancho Lombardi te quiere conocer, y me dijo, mira, voy a hacer Pantaleón en Las Visitadoras. Yo había leído Pantaleón en Las Visitadoras y no me imaginaba para nada como el personaje, y le pregunté a Pancho cuándo me iba a hacer el casting, cuánto tiempo tenía para prepararme, y me dijo, no te quiero hacer casting, quiero que hagas el papel. Y me acuerdo que eso a mí me asustó un montón, porque yo pensaba que era un error. Porque Pantaleón se hacía casting. No, yo pensaba que era un error porque yo me había elegido a mí. Porque también el tema cuando adaptas una novela es que todos imaginamos a los personajes, ¿no? Y yo pensaba, no, tienen que llamar a Miguel Lisa, o tienen que llamar a Bruno Dar, o tienen que llamar a Sergio Galeani, y comenzaba a inventar una lista larguísima porque en verdad estaba muy asustado. Pero cuando leí el guión sentí algo parecido a lo que dice Pancho, que efectivamente era un tipo una especie de héroe con una misión un poco patética, ¿no? Y entonces sentí que podía estar más cerca de ese personaje, que varios le dijimos a Pancho que estaba cometiendo un error. Y afortunadamente pues, Pancho no escucha a la gente que tiene alrededor. Pero me lo dijo para decirme, creo a estas alturas del rodaje te puedo decir que sentimos que te has convertido en Pantaleón, ¿no? Pero digamos, no fue por ese aspecto de patetismo, sino por esa sensación de tratar de ser, ¿no?, una persona que cumpla una misión hasta el final. Para mí ese fue como el punto de partida desde el cual traté de acercarme al personaje. ¿Y cómo encontraste a Salvador? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Alguien dijo? ¿O tú
yo lo había visto en el teatro. En ese momento Salvador era una de las figuras emergentes del teatro, de los actores más o menos jóvenes, digamos. Entonces, a ver, para mí más importante que los ensayos, más importante es decir, lo más importante, para ir directamente al tema, para mí es el casting de una película. En el casting, escoger al actor, ese es el momento clave. Y creo que, digamos, de las virtudes, si tengo algunas, una de ellas es que creo que normalmente me logro imaginar bien un poco físicamente a los personajes encarnados en determinado actor. Entonces, más o menos te genera algo. Si es una persona que camina de una determinada manera, que mira de una determinada manera, ya eso te va determinando una cierta empatía, antipatía, que ha sido reacciones, ¿no? Y eso es para mí fundamental para escoger un actor, ¿no? Es el casting, ahí escogerlos ahí, que es un proceso completamente diferente al trabajo del teatro, ¿no? Que he hecho yo teatro, algunas obras, no muchas, y el proceso es absolutamente diferente, ¿no? Porque en el cine es el director el que tiene la idea completa y es el que finalmente va a tomar las decisiones. En el teatro no. En el teatro el director puede hacer una propuesta, pero va a depender absolutamente del actor. Porque finalmente cuando empieza la obra, el que va a estar es el actor en el escenario. El director desaparece. Y el actor se prepara de una manera completamente distinta. Yo veo a los actores de teatro, porque lo he hecho, ver cómo se preparan y es un trabajo completamente diferente, ¿no? Ellos hacen toda una creación personal. Es mucho, el trabajo del actor en el teatro es, para mí el protagonista del teatro es el autor y el actor. Ahora vamos a hablar del casting de La Ciudad de los Perros, pero tenemos que seguir con el casting de Pantaleón. Y has hablado de las circunstancias en las que se grabó una escena. No vamos a hablar de eso. Quiero hablar de la escena, de las circunstancias de la escena del casting a la colombiana. Dime por favor cómo hicieron esa escena. Bueno, en verdad la hicimos como se ve, tal cual se ve. Sin ninguna dificultad. Digamos, con la confianza que se va generando en el trabajo, ¿no? Pero digamos, la escena del casting no era la escena más desafiante en ese sentido, ¿no? Estaban las escenas del casting. Pancho, en general, me parece que te gusta, en la medida de lo posible, grabar cronológicamente, ¿no? Que el rodaje respete el tiempo de la ficción. Es muy difícil eso, pero es lo que yo intento. Suele terminar siendo muy caro, ¿no? Porque tienes que ir a un decorado, regresar después de 2 semanas más en Lima. Ya para entonces, ya éramos compañeros de trabajo con mucha confianza, con la suficiente tranquilidad de poder abordar escenas que requieren mucha confianza. Ya solo nos hizo falta un vasito o 2 de whisky para simplemente ganar valor. Pero fuera de eso, creo que las del casting hayan sido relativamente temprano, estuvo bien para poder ofrecer el máximo realismo posible. ¿Y qué sientes cuando ves que esa escena tuya en la cama, con las nalgas expuestas así, sea el meme político que más utilizan sobre ti? Bueno, eso no fue un problema cuando hicimos la película, ¿no? Porque no había ni la más mínima sospecha de que algo así podría pasar. Y de lo otro, en verdad, quizás la primera vez que te trolean, la primera vez que hacen un meme sobre ti o unas cuantas más, te puede afectar, pero hay un punto en el que de verdad ya te da igual, porque no te puedes estar molestando por 3.000 tweets de meme. Pero ¿por qué te vas a molestar? Si es que la foto es como, ¿cómo estaba de bueno yo en esa época? No, bueno, no es como he visto que generalmente quieren hacer los memes, la verdad. no importa. Pero Yo como espectadora digo que no, pero 40 años después... Es difícil, ¿no? Saber, digamos,
imaginarte qué otras opciones habían, pero yo creo que una de las virtudes de la película justamente es el casting. La mayor parte, todos los chicos eran desconocidos, ¿no? Eran muchachos que llegaron. Ahí el casting lo hizo un muchacho que se llama Manolo Castillo, que era especialista en el tema de casting. Ha fallecido ya hace un tiempo atrás, fue un buen colaborador durante muchos años en ese aspecto. Y él traía estudiantes, él traía, ¿no?, chicos que estudiaban en la TU, que estudiaban en alguna escuela. Y bueno, ahí están, esos fueron los primeros papeles de tantos que fueron después actores muy conocidos, muy importantes, ¿no? Bueno, lo de Adriancén fue una curiosidad porque eso sí fue casual. Estaba un día yo en mi casa, en la época que estaba casado con Giovanna Porarolo, y la vino a visitar. Ella era profesora de literatura, y la vino a visitar Adriancén para mostrar unos poemas que había escrito. Y bueno, yo estaba sentado en la sala y ellos estaban conversando en la sala, en un departamento pequeño. Y yo miraba a Eduardo y inmediatamente se me venía la imagen de esta cosa tan desprotegida que él tiene, ¿no? Como una imagen así como muy de una persona que le puede hacer daño. Y este chico podría ser el esclavo, ¿no? O sea, fue una cosa completamente casual. Entonces me acerqué, cuando ya seguí, le digo, ¿alguna vez has actuado? Y no, me dijo, no sé cómo se ve. ¿Te gustaría hacer una prueba, un casting? Claro, cómo no. Eres muy entusiasta para todo, ¿no? Bueno, hicimos el casting y sí tenía cualidades para actuar, y además, efectivamente, esa imagen que te daba, sobre todo cuando era tan chiquillo, ¿no? Sí, porque... También está en Pantaleón en un papel pequeño, no, está en muchas películas. Está en un papel importante en Ojos que no ven, está en un papel importante en mi penúltima película. Caídos del cielo, él hace de un locutor de radio muy histriónico, de una manera muy curiosa de expresarse, con muchas entonaciones. Pero no encontrábamos, yo tengo una gran relación de amistad con Gustavo, porque además empezamos con La ciudad de los perros, al cual no lo conocía yo, él llegó a hacer un casting, lo trajo Manolo Castillo, y a partir de ahí nos fuimos haciendo amigos y hemos hecho muchas películas, pero además hemos producido telenovelas. Él está en ese momento un poquito delicado de salud, pero está mejorando cada día, y yo espero poder seguir haciendo alguna otra película con él. Pero bueno, lo que decía es que con Gustavo esa relación estrecha hizo que, por ejemplo, para el personaje Caído del cielo, que era tan complicado, tan difícil de encontrarle la vuelta, leíamos y pasábamos y personas. Entonces termina involucrándose con la visitadora principal y termina enamorándose perdidamente de ella, y hay un momento en el que fuma, y luego, como recordaba Pancho, está esta escena que fue, de verdad fueron condiciones increíbles para hacerla, pero no vamos a hablar de eso todavía, y quizás no vamos a hablar de eso. Pero entonces yo me quedé con la sensación de una vez que muere la colombiana y él se queda devastado. Al final, como recordarán al haber visto la película, lo envían al altiplano de castigo. Y una vez que está haciendo trabajos de alfabetización en el altiplano, se queda solo. Él ha regresado con su esposa, ha regresado a la normalidad, pero luego que termina la tarea sale del pequeño puesto en medio de la nada, y hablamos con Pancho y le dije, creo que sería bonito que saque un cigarrillo y que encienda el fuego, y que eso le haga recordar el fuego que vivió, que ya no podrá ser, es como un secreto entre Pantaleón y el público, ¿no? Y a Pancho le pareció una buena idea, y la película termina así, él enciende un cigarro y se queda viendo el fuego un momento, ¿no? Angie no grababa ese día, pues estaba muerta. Y me acuerdo que le pedí que por favor no se apareciera. O sea, por favor no te vayas a aparecer, que se supone que está muerta, yo tengo que mi personaje,
no te va a extrañar, si te aparece por ahí y no me ayudas, por favor no vengas. Es que fue un predecesor del no vayan de Melcochita, que no venga. Y vamos a comenzar, y manifestación de mujeres, y tuvimos que salir a conversar, a explicarles, a que lean el guión, y que no había nada de eso, eso se tranquilizó, y comenzamos a grabar. Lo primero que rodamos fue la entrada del sepelio con el ataúd de la colombiana, y me acuerdo estábamos con Pilar Bardem, que hacía Chuchupe, con Paul Gastelo, y entrábamos todos muy entristecidos, porque como además en esa película Pancho logró casi siempre grabar cronológicamente, todo el mundo sentía la pena profunda de que había muerto la colombiana, y estábamos llorando, y de repente Pancho Lombardi dice: no me gusta que haya tanto sol, vamos a esperar. Y entonces esperamos, y esperamos, y esperamos, y de pronto cuando ya se acababa la luz, bueno, hagámoslo. Yo me acuerdo que me acerco a Pancho y le digo: Pancho, o sea, me dice, creo que la vamos a poder hacer una sola vez. Yo le digo: Pancho, pero una sola vez. Cuando comenzamos con el sepelio hace 4 horas, yo estaba destrozado. Me acuerdo que me miró y me dijo: destrózate pues. Fue efectivo, fue efectivo. Fue un día de rodaje de una película y una novela. Lo difícil es hacer buenas películas de grandes novelas, no es fácil, ¿no? Porque uno siempre tiene la imagen poderosa, completa, ¿no? De una novela que tiene unos niveles de reflexión que difícilmente tiene una película, que más bien sugiere cosas a partir de, bueno, hay novelas que se pueden adaptar al cine y que no pierden tanto o que ganan otras cosas, ¿no? Hitchcock decía que era bueno adaptar novelas malas, que de novelas malas se pueden hacer buenas películas, pero de novelas buenas no. Yo creo que se pueden hacer buenas películas de todas maneras, pero hay que encontrar, digamos, la manera de enfrentarse a la novela, no tratar de hacer exactamente lo que la novela es, porque son, de una u otra forma, son dos lenguajes distintos, que tienen duraciones diferentes, en fin. Yo creo que sí se pueden hacer adaptaciones, yo he hecho muchas, y se pueden hacer de muy diversas maneras. Tú puedes simplemente encontrar en unas líneas de una novela corta, en unas pocas líneas, un chispazo que te hace imaginar toda una historia, y en realidad tú lo que has tomado, por ejemplo, Bajo la piel, una película mía que es una de las, digamos, más o menos importantes, está basada en un libro de Jim Thompson. No se sabe eso porque no parece, primero porque cuando quisimos intentar averiguar si se podía comprar los derechos era imposible, porque una novela en un mundo norteamericano son imposibles los derechos. Entonces, pero empezamos con esa idea, como uso acabada, y se fue variando, pero en el fondo de alguna manera es una adaptación de ese libro. Por ejemplo, ahí casi no sientes tú la presencia de la novela, y hay otras, como el caso de podría ser de La ciudad de los perros, en los cuales sí, claro, es indeligable la novela de la película. Y hay cosas, sí, son casos bien distintos, ¿no? Pero es bien interesante, porque hay casos como el de Sin compasión, que es una adaptación de Crimen y Castigo. La guerra del fin del mundo, que no se puede hacer, ¿no? Es una película, es una historia tan grande, se podría hacer la versión de miniserie. Pero la conversación en la catedral. Acá hay un tema que por ahí vale la pena mencionar, cuando sea un poquito, ¿no? Yo normalmente no participo mucho en redes sociales, pero se me ocurrió, error, dar una opinión sobre por qué me parecía que una novela, como la novela de García Márquez, no tenía un equivalente que le hiciera justicia en el cine. A propósito de la serie, ¿no? De 100 años. Exacto. ¿Por qué? Porque El mundo real maravilloso es un universo literario, o sea, ver a Remedios subirse al cielo, pues en el cine es un truco que tú estás viendo, ¿no? En la literatura es una cosa que tú te imaginas, tiene una dimensión poética. Entonces, a mí me parecía que eso no era. O sea, que podía contar como cuenta la historia, pero no me acerca a lo que es la novela, para mí, al espíritu de la novela. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? de una novela que a mí me parece que no tenía. En cambio,
la novela organización que estamos hablando, de la guerra del mundo, sí, es un universo muy físico, y yo creo que sí, pero claro, es una película que, o una serie que costaría muchos millones, y en este momento hacer cine es cada día más difícil y se hace con cada vez menos dinero acá en el Sol Negro. Pancho ha hablado de algo en la que tú estás. ¿Cómo es la experiencia de haber entrado a estas 100 años de soledad, de trabajar en una serie que alude a Colombia, que se desarrolla en Colombia siendo peruano? O sea, eres el Angie Cepeda de 100 años de soledad. Lo primero, mucha alegría, ¿no? Yo tengo 20 años trabajando en Colombia, yo estoy muy agradecido con Colombia, mis hijas han crecido en Colombia, y tengo la fortuna de que la industria colombiana me considere un actor colombiano. He hecho de un coronel de la policía que condujo al comando élite, que fue diezmando a integrantes de la FARC para llevarlos a la necesidad de negociar la paz. Sé, porque se me dijo después que hubo toda una conversación respecto a que en el proceso de casting me dieron el papel, pero no era colombiano, y que terminaron hablando diciendo, no, pero él ya es parte de la televisión colombiana. Pero de todas maneras, ser parte de 100 años de soledad es una especie, es como que te gusta el fútbol y te diga, mira, van a jugar Messi y sus amigos y te han dado, aquí está tu uniforme, entra a la cancha. Es una emoción muy grande, pero es un desafío enorme. Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con Pancho. No solo lo veo por el tema de lo real maravilloso, que estoy de acuerdo en eso, sino que adicionalmente creo que leer a García Márquez es como estar escuchando a una persona de esas personas que tienen el don de poder contar historias de una manera tan particular, que el traslado al audiovisual puede quedarse muy corto si simplemente se trata de traspasar la trama, la historia. Dice, pero ¿dónde está el hombre que cuenta, no? Es difícil, y me parece muy valioso que se haya intentado. Por si fuera poco, tengo la suerte ahora de estar en Delirio, y lo menciono porque cree en la comunidad, que cree en la paz, que cree en la convivencia entre opuestos, y que luego, un poco como lo que decía Pancho respecto a nuestro país, termina siendo arrasado ya por la violencia de Aureliano. Y me da la sensación de que 100 años de soledad, siendo 100 años de soledad y siendo una adaptación que tiene enormes méritos, creo que ha sido tratada con excesivo respeto, porque es muy difícil querer faltarle el respeto no solo a García Márquez, sino a 100 años de soledad. Así que yo me aventuraría, ante la novela que sea, me aventuraría a hacerla aunque se fracase, pero mejor intentar hacerlo que pienso yo, que dejar simplemente la obra quieta ahí, cuando creo que el audiovisual siempre puede ofrecer una manera diferente de acercarnos a lo que plantea una obra originalmente escrita como novela. No, y además tu personaje cierra la primera ocurrido en los últimos años en el Perú con la ley del cine y este debate, incluso el debate de el intento de quitarles las regalías a los actores. Yo voy a ser muy cortito porque acá Salvador se puede explayar más. Yo pienso que es un problema fundamentalmente de ignorancia. Creo que ese es el principal problema. Gente que no conoce, que no sabe, que piensa la cultura y la educación como una cosa secundaria, ¿no? Entonces, como no conocen y como no les importa, porque a pesar de que vivimos en un país donde la distancia del conocimiento, de la educación es cada día más grande, ¿no? Es impresionante. A mí me impresiona mucho que en nuestro país la desinformación tan grande que tiene la gente. Cualquier cosa que puede decir, la gente la toma como... Y además, mezclado todo esto encima, con una cultura de odio que hay instalada, entonces se vuelve algo sumamente dramático, ¿no? Yo creo que va un poco la cosa por ahí. Yo pienso que hay muchas maneras de abordar este tema, y a mí me gusta abordarlo de la siguiente manera. Cuando se trata de la cultura,
nosotros, o sea, en el Perú no somos cualquier país en la cultura. Somos uno de aquellos países, una de aquellas culturas que han sido cuna de civilización. Hay países, por ejemplo, que pueden hacer que su identidad gire alrededor de sus playas magníficas, y está muy bien. Nosotros somos un país que debiera organizarse alrededor de la cultura, de nuestra diversidad, de nuestra historia milenaria, de la herencia enorme, no solamente patrimonial, sino también inmaterial. Y la mejor manera de acercarse a la cultura para que nuestros ciudadanos, especialmente los más jóvenes, la conozcan, o una de las mejores, es el audiovisual. Y la mejor manera de proyectarse hacia el mundo es el audiovisual. A través del audiovisual reconocemos nuestras costumbres, nuestros acentos, nuestros vestidos, nuestras danzas, nuestros mitos, nuestros ritos, nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestros problemas, lo que somos. Siendo eso así, siendo nuestro país un país tan importante a nivel global en lo cultural, y siendo el audiovisual una herramienta tan potente, hablando por ejemplo de Colombia, ya que Clarelvir está acá y que yo tengo también la suerte de trabajar tanto en ese país, nosotros cantamos, escuchamos, conocemos a Shakira, a Carlos Vives, a J Balvin, a Karol G, etcétera, etcétera. Hemos visto una cantidad de producciones colombianas, podemos estar hablando de 100 años de soledad, de Delirio, porque hay unas políticas públicas colombianas que en los últimos 20 años han transformado a ese país, de un país que no producía mucho como nosotros, a un país protagonista en la región. Dicho todo eso, tener la oportunidad de hacer una nueva ley de cine, que no es algo que se haga todos los años, no se hace todos los lustros, ni siquiera todas las décadas, y haber hecho del debate de la ley de cine un debate tan pequeño y tan mezquino, hay problemas en la nueva ley de cine. Abre la puerta a la censura, me parece gravísimo. Hay problemas porque quizá le va a quitar oportunidades al cine regional que costó tanto ganar, y muchas de las películas peruanas más importantes de los últimos años son de las regiones y son en quechua y son en aymara. Pero para mí lo más grave es que, hablando de la cultura que es patrimonio de todos nosotros, hayamos abierto el debate para que sea un debate tan pequeño, tan mezquino, y que no debiéramos estar encerrados en el debate de las pequeñas cosas. Tendríamos que haber hecho una ley que por lo menos nos ponga a la altura de lo que está haciendo Colombia, de lo que está haciendo Chile, de lo que está haciendo México, por no mencionar España en el ámbito iberoamericano, porque estamos obligados como peruanos, como habitantes de un país en la que la cultura es lo central, estamos obligados a pensar en grande, y la gastronomía es apenas un ejemplo de lo grande que podemos pensar. Entonces, haber hecho una ley, como dice Pancho, sin haberse informado, sin haber querido conocer, sin haber pensado cuál es el rol estratégico del audiovisual para la cultura peruana y el posicionamiento de nuestro país, me parece una irresponsabilidad mayúscula. De aquí que tengamos la oportunidad de discutir una nueva ley de cine va a pasar mucho tiempo. Ojalá que cuando esa oportunidad se dé, pensemos en grande y no con una mentalidad tan estrecha. Bueno, pues creo que